Señores, continuamos con su plataforma digital Inteligencia Periodística. Seguimos conversando con el licenciado Chanel Rosa, dirigente del Partido de la Liberación Dominicana. Chanel, vamos a hacer una evaluación del gobierno. ¿Cómo tú ves cómo 4 años pasados y cómo ha arrancado el presidente Abinader en esta nueva gestión que lleva 2 meses y pico? Cualquiera dirá que está acabando esta gestión prácticamente. ¿Parece vieja? Sí, parece vieja. Ese es un riesgo que se corre con los... Si tú no reaccionas rápido, se corre ese riesgo. Entonces, mira... No se reinventa. No sé si no se reinventa. Y esa es la expresión, Nicolás. Mira, yo creo que lo primero es, en sentido general, yo creo que el gobierno en estos 4 años y pico ha sido presa de algo muy importante. Y es que prometió muchas cosas. Y sobre todo criticó muchas cosas. Yo lo digo siempre. ¿Por qué? Yo quiero que los dirigentes del PRM me digan a mí por qué criticaron tantas cosas que ellos sabían que era necesario, que había que hacer, que era lo correcto que se estaba haciendo. Y que lo han hecho. ¿Por qué? O sea, yo no sé si fue de mala fe, yo no sé si fue por desconocimiento de lo que es el Estado, que algunos de ellos han admitido que no conocían el Estado. Yo le voy a decir un hecho, puedo decirle muchísimo. En la pandemia, el PRM llevó al Congreso un proyecto de ley para declarar inconstitucional el toque de queda. Después de eso tuvimos 2 años de toque de queda, cuando el PRM ganó. O sea, ellos no estaban conscientes que eso era lo que había que hacer. Y eso es lo que estaba haciendo en el mundo entero. Pero así pasa con muchísimas otros hechos. O sea, hay temas que aquí no se tocan, ya los sueldos de los funcionarios. Los datos que daba Valdés Albizu, el Banco Central, eran desmeritados. Yo escuché la semana... Todo eso era mentira. Todo era mentira o que no tenían importancia. Yo recuerdo aquella famosa frase de que no puedan decir que era mentira, que estábamos creciendo. No, que este país ha crecido durante 50 años. Pero el presidente el lunes enarboló el crecimiento económico como un gran logro. Pero ahora tenemos, bueno, no es ahora que tenemos, en los últimos 20 años eso ha sido el crecimiento de este país. Señores, este país que más creció en América Latina en los últimos 20 años. El país que más de más alto crecimiento. El país que más personas llevó a la clase media. O sea, eso no es nuevo. Yo recuerdo que desmeritaban los datos de pobreza. Meses tras mes, cada vez que sacaba el boletín de pobreza, decían que eso era mentira. Que son los PLDistas los únicos que han salido de la pobreza. Ahí están los datos reconocidos. El Ministerio de Economía reconoció a los 2 o 3 meses de gobierno, en un informe que está escrito y está en la página web de ese ministerio, reconoció que si el gobierno no toma las medidas que se tomaron en pandemia, que esas medidas evitaron que 400,000 personas fueran a la pobreza. Los programas PATI, todos esos programas que se implementaron durante la pandemia, evitaron eso. O sea, pero ¿por qué se criticaba? ¿Por qué se decían cosas? ¿Por qué se decía que la pandemia era un invento del gobierno cuando era un tema global? ¿Por qué tantas cosas se dijeron y ahora se criticaba el gasto en publicidad? Está casi triplicado el gasto en publicidad. Ahora mismo se criticaban los altos, como decía, los altos salarios. O sea, no se ha bajado ningún funcionario ha bajado su salario. Es decir, un sinnúmero de cosas. Yo creo que lo que hacen que daña la política, porque finalmente... Al contrario, se han aumentado los salarios. La gente lo que dice, pero son todos los mismos, van a ser todos los mismos, y eso daña la política. Mira, yo te voy a hablar en relación a la evaluación en sentido general del gobierno. Te voy a hablar de un ámbito que yo conozco, que es el tema de salud y seguridad social. Mira, hay un indicador, Alberto, que habla un poco de eso, y es que el tema de salud es un tema ausente en los discursos de que cada año en el Congreso Nacional hace el presidente de la República. Un tema que toca tangencialmente. Yo veo a la semanal. En esta semana, el lunes tocaron algunos temas de salud que ni siquiera fueron... Porque además mataron los temas con otros, que te convocan a un tema que ellos quieren resaltar, pero el tema que resalte es otro, porque siempre hay un escándalo, una cuestión que... Pero yo veía ahí al ministro de Salud y al director de Promesa hablar de temas que eso se hace aquí de hace años, señores. O sea, que todos lo saben, yo lo he dicho. Sí, Cuando tú te vas al trato cercano, te lo admiten. Dicen, no, pero que estamos ahora mejorando. No, eso no es, señores. ¿Senasa contigo?
Pero, es un programa que Dios, tiene más de 10 años. Pero por Dios, claro. Y estaba ahí. Ahora, yo lo que me pregunto es, a usted, Chanel, usted que estuvo ahí, sí. ¿Por qué eso no se promovía? ¿Había alguna estrategia que impedía eso? Porque eso estaba. Se promovía. Y yo leyendo, oye, me cuenta, pero eso existe. Y ahora lo están poniendo como Alberto, que son los grandes ganadores y triunfadores. Por eso yo no existía desde hace 10 años. Es que para nosotros eso era cotidiano. Sí, pero mira cómo ellos le están sacando filo y se lo están atribuyendo. No, pero eso se desmentía. El partido de gobierno lo está haciendo. La gente que lo recibía lo entiende. La gente sabe que cuando surgió el programa de alto costo y la gente sabe los problemas que hay ahora para tener un medicamento de alto costo. Pues yo tengo una compañera de partido que murió en una fila en el INCAR. Oye, esa barbaridad. Hace un mes, señores. O sea... y ellos anuncian una inversión de 7,000 millones de pesos anuales en el programa. O sea, arrancaron con 3,000 millones. Y ahora con el dinero que el presupuesto tiene para alto costo. ¿Qué es lo que hay con él? Porque no hay medicamento de alto costo. No hay medicamento de alto costo. Siempre una crisis. Yo siempre he visto eso. Ayer, el lunes, en la semanal, hubo una periodista, Dori Pantaleón, que hablaba de eso y citó casos concretos de personas que han interrumpido su tratamiento porque no existe el medicamento. Y, señores, todos sabemos lo que tiene las consecuencias que tiene interrumpir un medicamento oncológico, un tratamiento oncológico por un tema de medicamento. Entonces, hay un sinnúmero de cosas. El presidente habló de la reparación de 65 hospitales, creo que fue que mencionó. ¿Y dónde fueron? Bueno, ¿Dónde fue pero señores, si cambiarle el piso a una emergencia es reparación de un hospital. Una barbaridad. Entonces, o sea, eso no es... O pintar un quirófano. O pintar un quirófano. Nosotros, tú dices, Alberto, que no promovíamos. No es verdad que tú me ves a mí tú me vas a ver a mí en un periódico inaugurando un ascensor. ¿Sabes qué yo pensaba? No, eso no es verdad. Pero, yo no voy a hacer eso. ¿Sabes que yo pensaba en un momento, Chanel? Yo pensaba en un momento que... hermano, yo nunca fui a entregar un equipo. Oye, yo nunca fui a entregar un equipo. ¿Tú sabes quién me entregó un equipo? El técnico lo iba a instalar. Y se acabó. Tú no puedes... Ahora, ¿cuándo la gente te reconocía como un equipo? Cuando la gente iba, encontraba un tomógrafo ahí funcionando. Bueno, mira, no había tomógrafo ya. Pero tú no vas a ver, o sea, yo creo tampoco en el Estado, que era lo que se criticaba anteriormente. Tampoco tú no puedes hacer del Estado que la cotidianidad sea una cosa excepcional. Sí, mira, la gente Chanel, compran 4 pero camas y inauguran. había una población hipertensa y que sufría de diabetes que no sabía de eso. Y ese programa estaba ahí. Entonces decía, es que los fondos que destinan para eso lo tienen en papeles, pero al momento entonces de que van a usar, no se quedan ahí para otros fines. O sea, yo podía pensar eso. No, porque la gente lo recibía. Porque estaban ahí, decía, cuando yo indago, que me tocó hacer un trabajo de salud en el periódico. Cuando yo indago, pero ven acá, pero esto está aquí, mira, y esto está... Y con ese alto porcentaje, con tantos estudios que dicen, en la República Dominicana hay X cantidad que son hipertensos, X cantidad que son diabéticos. Y yo, pero señores, si tienen la oportunidad, el ciudadano dominicano, de tener eso de manera... Alberto, la gente lo recibía. Lo que pasa es que la diabetes y la hipertensión no solamente el medicamento, es el estilo de vida, hay muchas cosas más. Claro, hay otros elementos. Pero hay un programa ahí de hacer... Déjame decirte, ese programa se inauguró, ¿sabes cuándo? Cuando Hipólito Mejía presentó, que llamaba, creo. Sí, pero el tema de los medicamentos para hipertensión diabética comenzó en el sur. Recuerdo como en Barahona y Bauruco. Cuando Hipólito Mejía habían poca gente, de 70,000 personas afiliadas. Iniciando el claro, pero luego se incrementó, se incrementó y eso pasó a ser un programa y la gente se llevaba a su casa. Yo recuerdo que había un programa que la gente se llevaba a su casa, las personas que tenían discapacidad severa, que no podían ir habían motores, señores. En San Juan de la Maguana habían, y eso yo lo vi, la gente le llevan, los promotores llevan en motores a la casa, llevan su insulina a la gente, o sea, eso no es una cuestión nueva. Ahora, yo creo que nosotros hemos sido injustos con el tema comunicacional en este gobierno. Sí. Yo creo que lo mejor que este gobierno ha tenido es la comunicación. O sea, ha comunicado mucho... Lo nada que ha hecho, porque ha comunicado mucho, pero ha hecho nada. Bueno, pero tú no tienes como comunicador, tú no tienes la culpa. Entonces yo digo, oye, ¿cuál ha sido el gran logro de la comunicación de este gobierno? Que ha hecho ver como extraordinario cosas cotidianas. Okay. O sea, cosas que son del día a día, de la operatividad de un gobierno, de un Estado, se magnifica y se hace ven como extraordinario. Y no pasa nada, señores. Tú no puedes ir, o sea, tú no puedes desplazar medio gobierno y inaugurar un play de Sobola en agua. Pero por ejemplo, el presidente fue a inaugurar un cajero a Piña. Un cajero en Pedernales. O sea, una barbaridad. Eso no se puede, eso no, o una entrada en San Pedro de Macorís. O una cuneta en Santo Domingo Oeste. El desplazamiento de un presidente y su gabinete tiene un costo.
Cuesta millones de pesos. En seguridad, en la gente que va, la seguridad de los funcionarios, etcétera. Entonces, yo creo que eso es importante. Yo creo los indicadores en salud, nosotros hubo hospitales. Mira, aquí hay hospitales que estaban en un 90% de. Yo te voy a decir un caso. La ciudad sanitaria. Que yo no sé en qué, de nuevo, porque hubo un escándalo el otro día y se dijo que se iba a continuar. Señores, el retraso que eso ha tenido tiene implicaciones en términos de costo importantísimas. ¿Y qué pasa ahí, Chanel? ¿Qué es lo que pasa ahí? Yo creo que ha habido ese nudo ahí. Mira, yo tengo una opinión que no sé si no es fruto de ninguna investigación ni información. Es algo muy... una percepción muy personal. Yo creo que ha habido una política de obras que comenzó el gobierno pasado y que no se han priorizado. O sea, no ha habido una continuidad de Estado en muchas de ellas. Te voy a hablar de esa, por ejemplo. Y te voy a hablar de un tema importante, que son los CAI. Los Centros de Atención a la Discapacidad. Señores, ¿cuántos años duró para inaugurarse el CAI de Santo Domingo Este? Que lo dejó el gobierno pasado prácticamente a nada para ser inaugurado. Que no se inauguró por la pandemia. Pero no solamente eso, no, se ha continuado esa política de construcción de CAI. Sí, señores, la gente que tiene niños y niñas que tienen problemas de discapacidad es que saben la importancia que eso representa en una... que se hizo aquí se hizo en Santiago, se hicieron 2 en la capital y 1 en San Juan de Almaguana. Y la idea era seguir construyendo en otros lugares del país. San Francisco Macorís, Romana, etcétera. O sea, ¿por qué no continuar eso? Si eso era una política tan importante. Fíjate, después lo metieron en educación. Para una cosa que de salud, pusieron educación como una forma de poder ejecutar el 4% de educación, porque también se ha... Para buscarle oficio al dinero del 4%. Se ha descontinuado la construcción de aulas, señores. La gente dice, no, que por el tema haitiano los niños se quedan muchos niños fuera. No es por el tema haitiano. Es porque no hemos seguido con la construcción de aulas al ritmo de la demanda. Si tenemos más demanda de niños y niñas en las escuelas y menos oferta de aula, lógicamente que el déficit cada año va a ser más grande. Entonces, yo creo que son temas fundamentales que la población, que el gobierno actual no ha atendido como prometió y como amerita la población en sentido general. Y reitero, en el sector salud hemos visto, hemos tenido 3 ministros de salud en estos 4 años. El doctor Plutarco, luego vino Daniel Rivera, senador, y luego tenemos el actual. Exacto. Entonces, eso también habla bastante de cómo ha ido el sector. ¿Y cómo ha evolucionado en cuanto a la inversión del PIB del sector salud? Ha habido retroceso. Aquí tradicionalmente la inversión en salud ha sido baja, de las más bajas del continente, tradicionalmente. Pero ahora, fíjate que cuando el presidente va al Congreso, el presidente no te menciona ese indicador. Él te dice, por eso lo extraño y por eso lo tantos millones más que el año pasado, pero si tú le restas eso, la inflación es menos que el año anterior. Entonces, él no te dice a ti, no te dice, la inversión en salud ha sido, representa tanto el PIB, sino tantos millones más. Esos tantos millones más, juega políticamente los números de lo que te dicen a ti es que no, la inversión no ha sido adecuada. Además que en muchos casos se invierte mal, porque a veces no se tiene conocimiento de las cosas. Y yo recuerdo que el presidente había anunciado la construcción de 5 traumatológicos, o 10, no sé, a nivel nacional, 5 ciudades sanitarias, si iba a ser una en San Juan, si iba a ser una no sé dónde, o sea, y ese no es el tema, el sector salud. O sea, tú haces una ciudad sanitaria en San Juan de Almaguana y tú tienes un enorme problema para buscar médicos que quieran ir a San Juan a manejar equipos que solamente Bueno, déjeme decirle, en Alejandro Cabral hay una UCI y el problema de esa UCI es tú tener médicos que se vayan a San Juan, aunque sea 2 veces a la semana, a manejar esa UCI. O sea que hay un tema que no es un tema de disposición de más construcción de hospitales o equipamiento. O sea, no. Yo recuerdo que una vez el presidente fue en pandemia a Pedernales y se quejó de que no habían equipos no habían ventiladores. Y recuerdo que dijo, mañana mismo voy a llamar para que haga aquí un ventilador. No había ventilador, señor presidente, porque no se podía, porque en Pedernales no hay nadie que pueda ventilar, es decir, que maneje un ventilador, porque eso se necesita un expertise. Claro. Eso se necesita una enfermera especializada en eso y se necesita un médico especializado en eso, que no se van a Pedernales porque esos médicos aquí
te ganan en 2 días 300, 400 mil pesos. Entonces no se van al interior. Y por eso no hay ese tipo de equipo. Tú lo que haces es que lo concentres en Barahona, que la gente pueda ir a Barahona y ahí tú puedes hacer un juego mucho mayor. Pero no era ni por falta de voluntad, ni por falta de recursos, sino eso, sencillamente. Y eso, yo creo que una de las grandes lecciones que este gobierno ha tenido sus funcionarios es que muchas cosas a veces no dependen de voluntad política, que tú a veces quieres hacer las cosas, ni siquiera los recursos, sino que hay impedimentos, muchísimos impedimentos que muchas veces te impiden, valga la redundancia, hacer cosas que tú pretendes hacer. Y aquí hubo una crítica generalizada a todo, y aquí se le hizo un daño enorme a la política como en sentido general. Cuando tú, aquí hubo una persona que dijo la delincuencia, pero ¿y por qué no matan a los hijos de los miembros del comité político del PLD? Eso se dijo aquí, señores. Se dijo, o sea, fue una cuestión, se criticó tantas cosas que luego se repitieron o nos dimos cuenta que eran necesarias, se hacían porque era lo que había que hacer y se criticaban. O sea, eso yo reitero, yo creo que eso le hizo un daño, muchísimo daño al sistema político. ¿Y por dónde andamos? Estamos por un 3% de inversión en salud. No, mucho menos de un 3%. Estuvo como de un 3%, claro, exacto. Ese sigue siendo el porcentaje, claro. Así es. Y aún permanece así. Hubo, no sé este año, pero todavía no tengo los datos, pero hubo 2 años que eso fue más baja de ahí, fue 1.5, 6 por ahí. Sí, pero además está la calidad de la inversión, como te digo. O sea, no solamente que tú inviertes poco, sino la calidad de inversión. Y además, miren, es importante hacer obra y equipar, por ejemplo, en salud o en cualquier cosa. Yo digo que eso es lo más fácil, porque tú con dinero lo resuelves. Ahora, el tema de gestión, el tema de que la gente tenga acceso a los funcionarios, el tema que el funcionario esté presente en el territorio, que la gente sepa, eso es importantísimo, señores. O sea, yo, y lo digo, y no me gusta hablar de mí, pero yo recuerdo que yo tenía una metodología que los directores hospitales no sabían en el momento que yo me podía aparecer. Y eso lo mantenían en tensión, y tú sabes. Yo recuerdo que yo pasé un día para Barahona y pasé por Baní. El hospital de Baní está en la carretera principal. Y veo el patio que está descuidado. Y digo, pero esto no puede ser, porque un patio tú lo limpias con 2 o 3 chelos, o sea, no importa el recurso. Y le dije al director del hospital, lo llamé, mira, si de allá para acá, cuando yo venga, ese patio no está limpio, yo creo que tú me esperes con tu carta de renuncia. Y ese hospital mantuvo ese patio limpio a todo el tiempo. Te estoy diciendo una cosa elemental, algo elemental, pero además que no es tan elemental, porque eso. Pero lo que quiero dejar dicho es que la supervisión, que la gente se sienta, pero además que el ciudadano pueda hablar con una persona, con un funcionario, que le pueda, o sea, yo creo que eso es importante. Yo creo que eso ha faltado mucho en este gobierno. Ayer decía alguien, bueno, los mismos funcionarios del gobierno del PRM se quejan de que son poco accesibles a la pero yo les voy a decir algo a ustedes, que yo no lo he dicho. Yo veía esta semana al subdirector del Servicio Nacional de Salud hablando de los beneficios, de las cosas que se han hecho en este gobierno con el tema de los medicamentos. Él es subdirector de medicamentos. Pero ese muchacho, esa persona, fue durante todo el gobierno de Danilo Medina funcionario del Servicio Nacional de Salud. Él era el director de medicamentos de la región metropolitana, que es el 35% del país. Santo Domingo y la Monte Plata y Distrito Nacional. O sea, tú también eras responsable de las cosas si no se hicieron como debían hacerse, porque tú eras responsable de ese pero también eso habla mucho de la tolerancia de nosotros, porque yo sabía que él era de dónde provenía y eso no, si hacía su trabajo no había problema. Lo que quiero decir es que muchas veces también la cercanía del gobierno con la gente, pero no, como yo decía a Nicolás el otro día, no cercanía como una estrategia, no humildad como estrategia, sino sentida, o sea, que sea una cosa natural, porque hay gente que es humilde como estrategia, para venderse como una agenda oculta. Por conveniencia. Por conveniencia, exactamente. No es eso, es que ustedes tienen que entender que ese salario que usted gana a fin de mes se lo paga todo el mundo, que ese salario que usted gana es para servir a la gente, eso es fundamental. Y yo creo, cuando yo digo que el PLD a mí me hizo un mejor ser humano, es porque me enseñó a servir. Mira, ayer estaba yo hablando, eran las 12 de la noche, hablando con una persona para trasladar a una persona que estaba ingresada a un hospital, para trasladarlo aquí a la capital.
eran las 12 y pico de la noche, estábamos en esa lucha. ¿Cómo podíamos trasladarlo? Como que la gente me llama mucho todavía. A veces son cosas que te crean impotencia, porque tú no puedes resolverla. Pero eso es también la deducción de tener en cuenta que la connotación de ser un servidor público. Y reitero, eso yo lo agradezco mucho a mi partido que me dio la oportunidad de yo demostrar eso, de que uno pueda servirle a la gente sin esperar nada a cambio. Chanel, ¿y cómo vamos con la atención primaria, que es uno de los elementos más neurálgicos del sistema? Sí, mal, Nicolás. Mira, precisamente una de las cosas que se dijo ahora era que la reforma era para apuntalar el tema de la atención primaria en salud. Hay una excusa ahora, y es que, bueno, como no hicimos la reforma, no podemos hacer nada en atención primaria. Pero la atención primaria es un tema que ha sido, como tú dices, un tema fundamental, que ha sido un tema olvidado en el sector salud, y yo creo que cada vez más es necesaria mayor inversión. Nosotros, la inversión tradicionalmente que se hacía en atención primaria ha sido poca, pero en los primeros 4 años de este gobierno fue mucho menor que en los gobiernos anteriores, los que se invertían en atención primaria, en unidad de atención primaria, en personal de atención primaria, en medicamentos, etcétera. Era menor que la que se hacía antes de la pandemia. Entonces, también ese es un tema donde hemos empeorado, vamos a decir, en términos de inversión y en temas de impacto en sentido general. Pero se dice que los médicos, que los colegios médicos son una retranca, que ellos como que se oponen, no quieren. Sí, los gremios en sentido general son, pero mira, Nicolás, tú tienes que tener la suficiente calidad también como funcionario para ganarte el respeto de los médicos. Yo cuando la gente, yo a veces me veo escribiendo, la gente preocupada con la ADP, que eso, y es verdad, con suspende la clase y eso. Aquí hubo un colegio médico, una seccional de colegio médico, que fue de Valverde Mao, que era dirigente, que terminamos siendo amigos y eso, pero eran dirigentes del PRM. Ahí vino a hablar toda la semana, yo recuerdo. Toda la semana yo tenía que desplazarme. Yo recuerdo que una vez yo sabía quién era que dirigía la huelga, que no era el presidente del colegio médico allá, sino que había un dirigente del PRM que era el que dirigía la huelga. Y yo una vez me paré en un sitio. Recuerdo que la puerta se cayó, porque yo entré y cuando la cerré estaba tan indignado que la puerta se cayó. Y yo le dije, yo quiero que venga aquí el dueño del circo, no los payasos. Y lo único que yo pedía era que cuando fuera a una reunión, esa persona no tuviese un estado que permitiera hablar con uno y negociar con uno. Porque es la verdad que tú lo veías y era una gente que lo que quería hacer era funcionario, que no le importaba nada. Y los problemas, la prueba mayor, y cuando yo hablo con muchos de ellos se ríen, la prueba mayor es que los problemas se han agudizado y tú no ves una huelga, hermano. Sí, porque la huelga era política. Era política, y era una huelga política. Pero así pasaba en muchísimos ámbitos del país. Sin embargo, ahora mucho más el colegio médico, yo creo que el tema de las pensiones han hecho que el colegio médico voltee la cara para muchos problemas que hay en el sistema. ¿Han pensionado muchos médicos? Sí, han pensionado muchos médicos. Especiales. Exacto. Entonces yo creo que eso también ha hecho que los médicos, lamentablemente, porque el colegio médico dominicano, yo siempre reconozco que debe tener un papel crítico frente a las autoridades, pero crítico también para defender a la población que va a los usuarios del hospital, no solamente a los médicos. Y eso, si bien es cierto que, como tú dices, quizás sea una retranca, pero nosotros hicimos las transformaciones que hicimos teniendo un colegio médico siempre en contra. Y se le dio, recuerda que el primer gran acuerdo que hubo en este país lo firmó el gobierno de Danilo Medina con el Colegio Médico Dominicano. El primer gran acuerdo, que lo tengo por ahí, que fue un acuerdo de alrededor de 15 puntos. Y eso permitió una cierta paz en el sector salud. Sí. Chanel, yo siempre he tenido esa pregunta que me divaga en la cabeza. Yo recuerdo que yo tuve un vínculo con el sector salud, con el Ministerio de Salud Pública específicamente, y habían algunos acuerdos que se hacían con organismos internacionales. No recuerdo si era el Banco Mundial, si era el Banco Interamericano de Desarrollo, pero sé que era una de esas entidades financieras internacionales, que era para desarrollar e implementar lo que era unidades de atención primaria. Sí. Esos recursos se destinaban, lo recuerdo, decían, vamos a invertir 80 millones de dólares para un tanto periodo de 2 años. Como el Banco Mundial. Ajá. Cuando esos acuerdos se establecen,
para esos programas y se destinan fondos. ¿Dónde queda eso? Porque no hemos avanzado nada. O sea, ¿cómo se le da seguimiento? ¿Cómo se audita para que eso suceda? Porque ciertamente hay una precariedad en el desarrollo de la atención primaria. Que la inversión aquí no ha sido sostenida en términos de salud y ha sido poca. O sea, nosotros tenemos la mitad de la inversión que invierte América Latina en salud, en República Dominicana. O sea, por más que tú veas esos préstamos, es mínima en función de lo que se requiere el sector salud. Pero muchos millones de dólares. El sector salud demanda mucha inversión y una inversión permanente, constante. Por eso yo digo la importancia de terminar hospitales que en el gobierno pasado quedaron interrumpidos. San Pedro de Macorís, por ejemplo. El hospital San Pedro de Macorís no se ha terminado. El hospital de Jarabacoa no se ha terminado. La ciudad sanitaria no se ha terminado. Y esos hospitales, no haberlo concluido, tiene un costo altísimo. Porque se envejece la infraestructura. Tú tienes que invertir más recursos en la misma. Y se dañan los equipos. Hay muchos equipos comprados ahí. Claro, equipos caros. Está lleno de equipos, claro. Ahí, que están arrumbados. Que pierden la garantía. Exactamente. Por desuso pierden la garantía. Porque tienen un año y no claro, de puede tener 5 años de garantía, pero con un uso. Sí. Pues porque el desuso a veces es peor que el mismo claro, uso. Claro que sí. Entonces, eso te lo digo yo, eso es inexplicable. Eso es inexplicable porque no una inversión. Yo recuerdo que el presidente cuando fue a Ciudad Sanitaria alabó muchísimo esa obra. Dijo que era una obra importantísima, que él pensaba replicar eso en diferentes regiones del país y finalmente y ni siquiera ha terminado esa. Tú tienes el Padre Villini. El Padre Villini es prácticamente una de atención primaria, porque la gente lo que va a consulta ahí. Las principales áreas de entrenamiento no están funcionando. O sea, el Gautier, el Mocoso Puello, o sea, es durísima la situación. Y yo sé que como te digo, a veces no hay los recursos suficientes, pero caramba, se criticó demasiado que no se hacía porque no había voluntad política. Chanel, estamos concluyendo casi, pero hay un tema que no podemos dejarlo. Dime qué vamos a hacer en este país con la seguridad social, la pensión, el AFP. Vamos a comenzar por la pensión. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Con toda esa inequidad que hay. Si hay una palabra que retrata lo que es el tema de pensiones en el país, es inequidad. Sí, yo creo que eso lo hace. Yo vi, por ejemplo, las pensiones que tienen las altas cortes. Con poco tiempo. Pensiones que hay en la Junta Central Electoral, pensiones que hay en diferentes estamentos, versus las pensiones de quienes, por ejemplo, cotizamos 30 años a un régimen de seguridad social. Y que, señores, no quedamos sin pensiones prácticamente. O sea, yo no sé cómo. Es una ayudita. Pero ni ayuda, Nicolás, siquiera. Nicolás. O sea, vamos a ver qué es lo que vamos a hacer con él. Porque finalmente, oye, ¿qué es lo que pasa? Tú tienes 4 millones de pesos, 3 millones de pesos ahorrados, ¿verdad que sí? Por eso la OIT dijo alguna vez que el sistema de capitalización individual no son sistemas de pensiones, sino sistemas de ahorro obligatorio. Porque no hay una contraprestación, tú no tienes una pensión que te permita por lo menos cubrir necesidades básicas una vez tú estás pensionado. Ese es un tema grave, señores, un tema crítico en este país. O sea, yo creo que yo no sé, ya yo no tengo mucha expectativa en cuanto a las reformas. Recuerda que el gobierno prometió 12 reformas. Y estaba incluida la seguridad social. Claro, al principio del gobierno se convocó a un diálogo en el Ministerio de Trabajo con el tema de la seguridad social. Yo fui en representación del PLD, el PLD me envió a mí, a Winton Sando, que es el secretario de la Seguridad Social, y a Nina del Castillo. Nosotros representamos el partido. Cuando llegamos a esas discusiones, nos dimos cuenta que no había un documento sobre el cual discutir. O sea, que fue algo mediático. Que era una conversación, no una discusión. Y no nos dijimos, señores, tenemos que tener un documento. ¿Cuál es la propuesta que el gobierno quiere? ¿Qué es lo que el gobierno quiere hacer? Bueno, ayer tuvimos meses discutiendo. Nunca se supo qué pasó con esas conclusiones. Nunca se supo dónde eso fue a parar. Ahí estaban los empresarios, sindicalistas, los partidos políticos. Y hubo consensos y disensos. Nunca supimos cuál fue el rumbo de esa negociación. Por lo cual si yo miro las demás reformas, yo tengo derecho a tener pesimismo con el tema de seguridad social. Pues yo creo que no es una reforma prioritaria, no es un tema que yo vea que haya una voluntad política para resolver esos temas. Yo creo que la gente lo que tiene que ver con eso, con el tema, como decía, el tema de pensiones, el tema de la misma salud. La salud cada vez menos, está cubriendo cada vez menos el seguro familiar de salud. La gente tiene que gastar más de bolsillo, como se le llama,
técnicamente, es decir, cuando tú vas a una consulta, lo que tú gastas de tu bolsillo o hacer tu procedimiento es mucho mayor que lo que gasta la Seguridad Social. Entonces, son de los grandes temas. Yo realmente no sé cuál es la opción de reforma que vamos a tener en este momento, con un tema tan importante, tan crucial, tan fundamental que es la Seguridad Social, que ya tiene 20 y pico de años y yo creo que la ley dio lo que iba a dar. O sea, yo creo que se necesita una reforma, pero una reforma que atienda a los intereses de los afiliados, no los intereses y no una contrarreforma. Exacto, que pueda volver a echar para atrás muchas cosas, como era la reforma fiscal, que era una contrarreforma, vamos a decir. Entonces yo reitero, yo no tengo muchas expectativas. Ojalá que pudiésemos llegar a ciertas conclusiones sobre ese tema que permita a la gente tener, porque si no, ¿qué es lo que está pasando? Que se está subdividiendo el sector, el tema de las pensiones. Entonces, el grupo de poder mediático, o sea, mira, los médicos ya tienen un sistema de pensiones. Los maestros tienen un sistema de pensiones. La Cámara, la Suprema Corte tiene un sistema de pensiones. El Tribunal Constitucional tiene un sistema de pensiones. Las Fuerzas Armadas también. La Fuerza Armada y la Policía Nacional tienen un sistema de pensiones. El Congreso. El Congreso, ahí va el Congreso. Tiene un sistema de pensiones. Entonces, finalmente, quienes cotizamos, como dice la ley, vamos a quedar haciendo los sectores que no tiene. El Banco Central tiene un sistema de pensiones. O sea, tú dices. Lo que decía el poeta, lo del montón salido. Lo del montón salido, así es. ¿Y cuál es el Cabral que hacía eso? ¿Y cuáles serían esos puntos que usted pudiera identificar? No, mira, yo creo que hay un tema. Que sean posibles. Sí, claro. Que sean posibles. Mira, nosotros tenemos un problema serio. Yo creo que Andy Dabajer fue muy categórico el otro día cuando dijo: aquí va a haber un problema de ingobernabilidad política cuando la gente se dé cuenta, cuando comiencen a pensionarse masivamente y se dé cuenta que vaya a recibir un 20% de su último salario. Sí. Es decir, que tú tienes 10,000 pesos de salario, por decir algo, tú vas a recibir una pensión de 2,000 pesos. A mí me toca el Dios 10% de mi último salario. A mí, ¿tú te imaginas? El Entonces yo, sí, claro. Entonces hay lo que se llama en pensiones, que es la tasa de retorno, que es lo que tú recibes en función de tu último salario. Eso tenemos que ver cómo lo mejoramos. Yo creo que es un tema importante. Pero además, y ahí yo creo que Nicolás y yo estamos en ese grupo, la ley tiene un vacío. ¿Cuál es el vacío? Aquella gente que cuando llegó la Seguridad Social teníamos menos de 44 años, pero que no acumula para tener una pensión decente. Entonces ahora no tenemos ni la pensión ni tenemos los fondos. Y estamos en un aire. ¿Por qué? Porque cotizamos poco tiempo para una pensión y no solo devuelve porque entramos antes de los 44 años. Dios mío. Entonces no tenemos ni una cosa ni la otra. Eso tenemos que solucionarlo. O sea, si eso afectara a los legisladores nuestros, hace tiempo que estuviese resuelto. Okay. Entonces, hay un tema. Pero, ¿qué es lo crítico de todo esto? Es que no a todos no nos ha ido igual de mal. O sea, quienes gestionan los fondos de seguridad social ha ido muy bien, que son las AFP, que no son las culpables porque es un tema legal. Pero no nos ha ido mal a todos, sino que hay sectores que le ha ido bien y a otros sectores nos ha ido mal. A la mayoría le ha ido mal. A la mayoría le ha ido mal. Sobre todo a los dueños del dinero. Así es. Pero eso, Nicolás, cuando aquí haya pensiones masivas, que la gente comienza a recibir pensiones masivas ya. De 10,000 pesos, 8,000 pesos y 5,000 pesos. Así mismo. Que se va a dar cuenta de lo que la inequidad que hay. Porque te voy a decir una cosa, se habla mucho del antiguo Seguro Social, pero la pensión del Seguro Social era el 60% del salario. Sí. Era el 60% del salario. Sí, se recibió un pensionado. Sí, pero para que eran poco, porque la gente ganaba poco. Sí. Lógico. La gente ganaba poco, eran pensiones de 150 pesos, porque la gente ganaba chele. O sea, eran. Pero y ese argumento que utilizan, en el que dicen, bueno, mire, a usted le toca el 20% de su último salario ya, porque no puede retirar el fondo. O sea, ¿cuáles son esas ataduras que no permiten que te digan, bueno, pues si ya usted no quiere tomar eso, vamos a darle todas sus cosas? Te tocan tanto. Exacto, claro, no, porque no te toca el 20. El 20 dicen los estudios que se han hecho. Te tocan tanto. Exacto, claro. Te tocan 20, 10, 12. Exacto. Yo tengo una hermana que su último salario fue 250,000 pesos y la pensionaron con 11,000. Sí. Bueno, pues yo te voy a decir mi caso. En mi caso, yo me fuera a pensionar, son 30,000 pesos. Yo duré 30 y 40 años. Servido al Estado Dominicano. O sea, pero igual, o sea, es un tema crítico, es un tema fundamental. Y yo, ojalá que pueda abordarse entre las 12 reformas que ustedes tienen, Nicolás. Supuestamente son 12, pero parece que se va a quedar en la reforma laboral. Hubo una que fue una contrarreforma, ¿ustedes se acuerdan? La primera reforma que sometió fue la electoral, que le quitaba a las mujeres
y a los partidos le quitaba poder. ¿Tú no se acuerdas que hubo que modificarla Sí. a la primera reforma cierto. de este gobierno? Porque la cuota era una interpretación de la cuota que era menor que la que había anteriormente. Una locura. O sea, Bueno, Quesada, el tiempo terminó. Hemos llegado, nosotros, menos jóvenes. nosotros Yo no quisiera hablamos. pasarse el día hablando con Chanel, ¿verdad? Aquí. No, conversando. es que uno tiene la oportunidad con Chanel de conversar de diferentes cosas, en el ámbito político, en el ámbito de la seguridad social, en el ámbito del sector salud. O sea, que realmente ha sido una entrevista. No, muy bien para mí. Más que una entrevista, un diálogo. Y siempre las órdenes, Sí, lo sabemos. Gracias, Chanel. Gracias a todos ustedes por darnos seguimiento y nos vemos en la próxima. En el Instituto Dominicano de Aviación Civil tenemos el compromiso de velar por el desarrollo responsable y seguro de la aviación civil nacional. Por eso, trabajamos arduamente monitoreando las operaciones de las aeronaves pilotadas a distancia, también conocidas como drones. El Reglamento Aeronáutico Dominicano, RAD 48 en su sigla, sobre el registro y etiquetado de estas aeronaves establece que ninguna persona puede operar estos equipos sin estar debidamente registrados. En el IDAT ofrecemos servicio de manera gratuita. Si necesitas hacer el proceso de registro de tu dron, te invitamos a escribirnos a nuestro correo info@idat.gov.do. Si tienes un dron, es tu deber volarlo con responsabilidad y respetando la ley.